La herencia no siempre revela riqueza, a veces revela la verdad. Mi nombre es Camille Donovan y, desde donde quiera que estés viendo esto, quédate conmigo porque necesito preguntarte, ¿alguna vez tu propia madre te ha tratado como una nota al pie de página en la mesa de tu padre? ¿Como un marcador de posición hasta que apareció su favorita? Era jueves, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, como si supiera lo que se avecinaba. El testamento había sido leído, no en una gran oficina de abogado con sillas de caoba y jarras de agua de cristal como en las películas, no, simplemente en el comedor de mi madre, una habitación que aún olía al asado que preparé para mi padre en la última acción de gracias antes de su ataque al corazón. El abogado ya se había ido y ahora solo quedaba la familia, si es que se le podía llamar así. Me senté al borde de la mesa, callada, inmóvil. Frente a mí mi hermana menor, Chloe, sonreía como si acabara de ganar un premio en una rifa. Su nuevo prometido le apretaba la mano debajo de la mesa. Mamá estaba sentada a la cabecera, como siempre, llevando perlas que no se había ganado y sorbiendo de la copa de vino que le compré la Navidad pasada, esa por la que nunca me dio las gracias. Fue entonces cuando puso su mano sobre el testamento, no metafórica, sino literalmente, se inclinó hacia adelante con la palma plana sobre el papel como si fuera su corona. No obtendrás ni un céntimo, Camille, dijo, su voz era veneno azucarado. La decisión de papá, la casa, los ahorros, las acciones, todo va para Chloe, eso es lo que él quería. No hablé, todavía no. Ella continuó, retorciendo el cuchillo como si hubiera practicado este discurso frente a un espejo, siempre dijiste que no te importaba el dinero, así que ahora es tu oportunidad de demostrarlo. Chloe soltó una risita, un suave sonido de suficiencia que llenó el silencio como estática. Todos me miraron esperando la explosión, esperando la escena, esperando que suplicara, llorara o gritara, pero no hice nada de eso. Simplemente coloqué mi tenedor en el borde de mi plato, luego mi cuchillo, deliberada y grácilmente. Miré directamente a mi madre y le dije, entonces no obtendrás nada de mí. El aire cambió, su sonrisa vaciló, pero yo no me inmuté. Me levanté de mi silla, la misma silla en la que solía sentarme de niña, con las piernas colgando mientras papá me contaba cuentos antes de dormir durante la preparación de la cena. Sin despedidas, sin teatralidades, solo el sonido de mis tacones al hacer clic contra el suelo de madera mientras me alejaba. Detrás de mí oí a Chloe burlarse, qué dramática, pero incluso ella sonaba insegura, porque no lloré, no supliqué, simplemente me fui. Y en ese momento, ese mismo instante, supe que no solo me habían faltado al respeto, me habían liberado de la necesidad de probar algo, de las cadenas de ser la hija buena, de la mentira de que la familia siempre significa amor. Lo que no se dieron cuenta fue que la chica a la que acababan de desprender era la única que siempre los había mantenido unidos. Y lo que sucedió después, digamos que nunca lo olvidarán. El amor, cuando está mezclado con condiciones, es solo una deuda disfrazada de devoción. No siempre pensé que mi madre me odiaba, de niña pensaba que el silencio era simplemente su forma de ser, la forma en que nunca me abrazó después de mi recital de baile, la forma en que le revolvió el pelo a Chloe pero nunca el mío, la forma en que decía, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana?, como si mi propia existencia fuera una especie de inconveniente. Me decía a mí misma que solo era estricta, ocupada, cansada, pero con los años las excusas se agotaron y los patrones se hicieron imposibles de ignorar. Chloe era la princesa, todo lo que tocaba era elogiado, incluso si estaba roto, cada error era pasado por alto, cada rabieta recompensada. Chocó el coche de papá a los 17, le compraron uno nuevo, suspendió 2 semestres de universidad, lo llamaron agotamiento académico y la enviaron a Italia para una recuperación emocional. Mientras tanto, yo me gradué magna cum laude, pagué mi propia matrícula, conseguí un trabajo en una empresa tecnológica y enviaba dinero a casa cada mes para ayudar con las facturas. Nadie aplaudió, nadie preguntó cómo dormía, comía o vivía. Mamá solo dijo, bueno, tú eres la responsable, no necesitas ayuda. Solía llevar esa frase como una insignia de honor, no necesito ayuda, hasta que me di cuenta de que no era un elogio, era abandono disfrazado de admiración. Cuando papá falleció, di un paso adelante, organicé el funeral, pagué parte de la hipoteca, me aseguré de que mamá tuviera víveres mientras Chloe estaba ocupada encontrándose a sí misma en Bali durante meses. Trabajé doble turno, gestioné el papeleo del seguro de mamá y cubrí las facturas de servicios públicos sin pedir un céntimo a cambio, no porque esperara algo, sino porque creía, en lo más profundo de mi ser, que el amor significaba estar presente, que eventualmente ella me miraría y vería mi valía. Estaba equivocada.
La semana después de la lectura del testamento, los recuerdos inundaron mi mente, no los dulces, sino los reales. Como la Navidad en que mamá le dio a Chloe un iPad nuevo y a mí me entregó una vela de Walmart de $10 que aún tenía la etiqueta de liquidación, o la vez que la oí al teléfono con su hermana, Camille, o ella no es realmente como Chloe, es seria. Un poco fría, pero es buena con los números, como si mis logros fueran defectos de carácter, como si ser confiable me hiciera menos digna de amor. Pero nada me golpeó más fuerte que una foto que encontré en un viejo álbum familiar. Era de una obra de teatro escolar. Chloe estaba en el centro del escenario, disfrazada, radiante bajo el foco, mamá estaba a su lado, con los brazos bien apretados alrededor de su cintura, y mi imagen estaba recortada del encuadre. Mi brazo aún era visible, solo una parte de la manga en el borde de la foto. Me habían cortado deliberadamente. Me quedé mirando esa imagen durante 10 minutos y luego la quemé, porque finalmente entendí, no era que no fuera amada, era utilizada, en sus ojos, no era una hija, era una herramienta, y en el momento en que dejé de ser útil, me descartó como si no fuera más que ruido de fondo en el centro de atención de otra persona. Pero lo que ella no se dio cuenta fue que los fondos son donde se construyen los cimientos, y yo estaba a punto de construir algo tan fuerte, tan innegable, que ni siquiera ella sería capaz de recortarme de nuevo. Algunos heredan la casa, otros heredan la sabiduría de no rogar por las llaves. Me mantuve alejada, sin mensajes, sin llamadas, sin visitas incómodas, fingiendo que todo estaba bien. Y al principio pensé que no se dieron cuenta, pero luego las grietas comenzaron a aparecer. Chloe estaba superada por la situación antes de que la tinta del testamento se secara, se mudó a la casa con su prometido, el mismo que una vez me dijo que era demasiado intensa en una cena cuando corregí sus cálculos delante de amigos. Inmediatamente comenzaron las renovaciones, arrancaron los pisos de roble favoritos de papá e instalaron frías y modernas losas de hormigón por estética. Puso en venta el coche de mamá para hacer espacio, despidió al jardinero, despidió a la señora de la limpieza e ignoró una tubería con fugas en la cocina porque, en sus palabras, ¿qué tan difícil puede ser la fontanería? En 3 semanas me enteré de que había incumplido la fecha límite para el impuesto sobre la propiedad. 2 de los clientes de alquiler restantes de papá, la única fuente de ingresos que quedaba, amenazaron con irse debido a la mala gestión. Para la 4ª semana, un amigo de la familia me envió una foto de la casa. El césped delantero, que una vez estuvo recortado y bordeado con tulipanes que yo solía plantar cada primavera, estaba cubierto de maleza. Las ventanas se veían sucias. La luz del porche estaba rota. Pero lo que más me impactó no fue lo que vi, fue lo que sentí, nada. Ni culpa ni dolor, solo un espacio vacío donde solía vivir la obligación. Una mañana recibí una llamada de la señora Emsworth, la antigua contable de mi padre y amiga de toda la vida. Su voz temblaba mientras decía: Camille, lo siento, pensé que debía informarte que están pasando apuros. Honestamente, Chloe ha hecho un desastre con las cosas, todos pensaban que tú serías la que tomaría las riendas, siempre fuiste la responsable. No respondí al principio. Ella añadió en voz baja: deberías haber sido tú, todos lo saben. Eso se me quedó grabado, resonó no por orgullo, sino porque demostró algo que siempre me había preguntado. Todos lo vieron, simplemente guardaron silencio. Ese sábado conduje al cementerio sola. La tumba de papá estaba en el lado este, bajo el sauce donde el sol llegaba tarde. No la había visitado desde el funeral, no porque no lo extrañara, sino porque dolía sentir que me había dejado atrás con ellos. Me quedé allí mucho tiempo, el viento empujando el dobladillo de mi abrigo, observando cómo la luz cambiaba sobre su nombre, y susurré: no estoy luchando contra ellos, no los estoy rescatando, no esta vez, tú me enseñaste a mantenerme en pie, así que ahora estoy en pie, pero no por ellos. Dejé que el silencio se asentara, luego añadí: espero que donde quiera que estés, finalmente me veas. De regreso a casa pasé por el viejo barrio. Los niños andaban en bicicleta, una mujer paseaba a un perro con una carriola en la otra mano, y por primera vez vi mi infancia no como un recuerdo, sino como una historia de supervivencia. Había crecido a la sombra del foco de otra persona, ahora la luz se había ido, y ya no la perseguía, estaba construyendo la mía propia. A veces el sonido más poderoso no es un grito, es el silencio que sigue a tu ausencia. Cuando creces escuchando que debes mantener a la familia unida, te vuelves buena en cosas que pasan desapercibidas, aprendes a estirar $1, a leer la tensión en una habitación,
A escribir correos electrónicos para los clientes de tu padre porque a él nunca le gustaron todas esas cosas de computadora, a mantener los libros equilibrados mientras tu hermana volvía a gastar de más. Pero cuando me alejé de ellos, me llevé todo ese conocimiento conmigo y, por primera vez, lo usé para mí. Alquilé un pequeño estudio con pintura descascarada y una iluminación terrible, no tenía aire acondicionado, pero tenía luz solar y silencio, eso era todo lo que necesitaba. Llamé a 2 antiguas colegas, mujeres con las que había trabajado durante mis años corporativos, mujeres que, como yo, fueron ignoradas, utilizadas o pasadas por alto. Conocían la rutina, no tenían nada que demostrar y todo que construir. Empezamos poco a poco, servicios de branding, análisis de datos para pequeñas empresas, planificación de contenidos. En 2 meses, teníamos 5 clientes, al mes 6,4 trabajaba desde la mañana hasta la medianoche, no por desesperación, sino por libertad. Esta vez no me sentía agotada, me sentía iluminada desde adentro. Uno de nuestros primeros clientes fue una empresa de logística que mi familia había despreciado, son demasiado pequeños, había dicho mamá hace años cuando sugerí asociarme con ellos para la empresa de papá. Ahora, esa misma empresa había cuadruplicado su tamaño y se convirtió en nuestra cuenta más grande. No mencioné la conexión familiar, no necesitaba hacerlo, hicimos el trabajo, entregamos, los escalamos. Nos recomendaron a otras 3 empresas y así, los dominós comenzaron a caer. 3 meses después recibí un correo electrónico de Business Growth Weekly, asunto, nos gustaría destacar tu startup en nuestra sección Mujeres Líderes. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto completo antes de responder, no por sorpresa, sino porque sabía que esto era solo el principio. Empecé a recibir etiquetas en LinkedIn. Camille Donovan ayudó a triplicar nuestros ingresos en 2 trimestres, liderazgo que escucha, se adapta y cumple, orgulloso de trabajar con este equipo. No me jacté, no presumí, simplemente dejé que mi trabajo hablara por mí, en un lenguaje que mi familia nunca se molestó en aprender. Mientras tanto, en casa las cosas no iban tan bien, la casa que Chloe heredó estaba en venta, primero discretamente, luego públicamente. Un primo me envió un mensaje. Oye, ¿todo bien con la tía Mara y Chloe? Vi su anuncio, parece desesperado. No respondí, pero hice clic en el anuncio, vi las fotos. La lámpara de araña elegante había sido reemplazada por una más barata, la estantería antigua de papá había desaparecido, las paredes se veían frías, no solo vacías, sino desprovistas de identidad. Había recortes de precio cada semana, pero aún no había ofertas. Escuché susurros de viejos vecinos. Chloe no es tan astuta como la gente pensaba, tu mamá ha estado preguntando sobre hipotecas inversas, pero no dije nada, ni advertencias, ni rescate, ni un te lo dije porque ya no era su red de seguridad, era mi propia base. Y esta es la cuestión de construir en silencio, para cuando se dan cuenta de que has desaparecido, ya estás demasiado lejos para que te alcancen. Me dieron nada y aún así lo perdieron todo. La casa en Renil Lane solía ser un símbolo, la gente pasaba y susurraba, ese es el lugar de los Donovan. No porque fuera ostentosa, sino porque representaba algo, el orgullo de mi padre, su legado, estabilidad. Ahora empezaba a pudrirse desde adentro hacia afuera, el tejado había quedado intacto durante el invierno, las tejas se curvaban como hojas muertas, una tubería reventó en el sótano, inundando los cimientos. La luz se cortó durante 2 días seguidos en junio porque Chloe olvidó pagar la factura de nuevo. No oí nada de esto directamente, pero los susurros tienen alas en una comunidad pequeña. El apellido comenzó a pasar de la reverencia al ridículo. Chloe no tenía idea de cómo gestionar los impuestos de la herencia o de cómo navegar los contratos comerciales residuales de papá. Intentó vender muebles, incluso algunas de las joyas de mamá, pero no pudo explicar la documentación faltante cuando un comprador pidió verificación. Publicó un mensaje desesperado en Facebook buscando un consultor que la ayudara a reestructurar la antigua empresa de papá. Nadie respondió públicamente, pero alguien le tomó una captura de pantalla y me la envió con la leyenda, recuerda cuando ella dijo que eras demasiado seria para los negocios, mira quién es seria ahora. No respondí, no me reí, simplemente la guardé. Mamá empezó a llamar a parientes lejanos, gente con la que no había hablado en años, gente a la que una vez despreció como la tía Reye, que trabajaba en 2 empleos después de su divorcio y nunca fue lo suficientemente refinada para las fiestas familiares. Ahora estaba llamando a Michelle como a un salvavidas. Nadie contestó, nadie devolvió sus mensajes. Luego una mañana, mi teléfono vibró, era ella, mi madre.
Me quedé mirando la pantalla, no contesté. Volvió a llamar una y otra vez, al quinto intento, respondí, no con mi voz, sino con un mensaje de texto, dijiste que no obtendría ni un céntimo, y tenías razón, nunca necesité uno. Luego bloqueé el número. No hubo satisfacción al hacerlo, solo claridad, una línea limpia trazada a través de años de falta de respeto. Se corrió la voz de que la casa estaba entrando en impago, los vecinos susurraban en el supermercado, uno publicó un tuit vago, increíble ver cómo un legado se desmorona a cámara lenta, Renil no es lo que solía ser. Otro me etiquetó en una foto de la puerta principal con una nota arrancada del buzón, me quité la etiqueta porque no necesitaba regodearme, no necesitaba volver atrás y decir, mira lo que pasó, ya vivían en las ruinas de lo que eligieron. Mamá intentó una última cosa, la táctica definitiva para inducir culpa, me envió un correo electrónico, asunto, por favor, háblame sin cuerpo de mensaje, solo un archivo adjunto, una foto de la tumba de papá, como si eso fuera a quebrarme. Pero no lo hizo porque ya había hablado con él, había hecho las paces y ella no podía usar su memoria como un arma. Su mundo se estaba desmoronando, no por mi culpa, sino porque ya no lo sostenía. Y cuando la gente construye reinos sobre las espaldas de aquellos a quienes llaman inferiores, siempre se sorprenden cuando el suelo desaparece. Las hijas borradas no desaparecen, simplemente aprenden a levantarse más fuerte que la memoria. Comenzó con una publicación compartida en LinkedIn. Alguien de una de nuestras empresas cliente, una vicepresidenta, compartió mi historia en un grupo de liderazgo corporativo diciendo, el viaje de Camille Donovan es lo que realmente parece la resiliencia. Poder silencioso construido desde cero. Esa publicación fue compartida más de 2000 veces. Luego llegó la invitación, una prestigiosa cumbre de liderazgo femenino en Chicago. ¿Sería nuestra conferenciante principal de cierre? Cubrirían mi vuelo o hotel, incluso me darían un estipendio, pero más que eso, querían mi voz, no para un cliente, no detrás de escena, sino en el centro del escenario, escuchada. Casi dije que no. Las viejas heridas tienen una forma de susurrar dudas, pero algo en mí, la versión de mí misma que nunca necesitó su validación, dijo que sí. Usé un traje color burdeos oscuro sin etiquetas de marca, solo sastrería impecable y confianza tranquila. La sala estaba llena, mujeres de finanzas, medios, salud y tecnología, CEOs, creativas, madres, fundadoras. Y mientras caminaba hacia el podio, no temblé porque no estaba allí para probar nada, estaba allí para ser. Mi discurso no estaba lleno de palabras de moda o puntos clave, era una historia. Les conté cómo crecí como la sombra detrás de la corona de otra persona, sobre llevar la contabilidad sin un título, sobre ser la red de seguridad que todos necesitaban hasta que dejaron de hacerlo. No nombré nombres, no hablé con veneno, pero dije esto, a veces ser borrada es un regalo, tienes la oportunidad de reescribir tu vida con tu propia tinta, tienes la oportunidad de dejar de actuar y empezar a ser. Y cuando te levantas no para vengarte de ellos, sino para finalmente verte a ti misma, te das cuenta de que no te rompieron, te liberaron. Miré a la multitud, había ojos húmedos, manos que apretaban cuadernos y luego se pusieron de pie, una ovación atronadora, sostenida, profunda en el alma. De vuelta a casa, yo no lo sabía, pero alguien había grabado el discurso y había publicado un fragmento en línea, una vecina etiquetó a mi madre en los comentarios. Ella lo vio tarde en la noche sola, en la penumbra de la sala con las cortinas corridas. Ella no sabía que yo me enteraría, pero una ex amiga suya, que ahora me seguía, me envió un mensaje, tu mamá vio el vídeo. No dijo una palabra, solo se quedó mirando la pantalla como si alguien le hubiera tragado el aliento. Lo imaginé, ella en ese viejo sofá floral, sin audiencia, sin aplausos, solo el arrepentimiento resonando en el silencio que ella misma construyó. Y esta es la cuestión, ella nunca creyó que yo llegaría a ser algo sin su mesa, pero yo había construido la mía, y ahora las mismas personas de cuya aprobación ella desesperadamente quería estaban aplaudiendo a su hija, la hija que ella borró. Solía decirme que yo era demasiado emocional para liderar, ahora me invitaban a hablar sobre inteligencia emocional en paneles de liderazgo por todo el país. Una vez dijo, siempre estarás detrás de Chloe. Ahora Chloe no podía pagar un tejado con goteras, había apostado todo por el legado equivocado. Esa noche recibí un paquete en mi oficina, sin dirección de remitente. Dentro había una foto, yo y mi padre cuando tenía 10 años, sentados en el porche delantero con libros en mi regazo. Pegada a ella había una nota, siempre fuiste la que prestaba atención.
Era su letra, sin disculpa, sin explicación, solo eso. Y sinceramente eso fue suficiente porque ahora ella sabía lo que yo siempre había sabido: el poder no reside en la herencia, reside en quien te conviertes después de que dejan de creer en ti. Algunas visitas no son para la reconciliación, son para la liberación. Habían pasado más de 2 años desde la última vez que vi la casa. Las paredes que una vez contuvieron mi infancia, mis noches de insomnio adolescente, mis sacrificios silenciosos, se habían convertido en nada más que un revestimiento descolorido y setos cubiertos de maleza. No llamé, no estacioné en el camino de entrada, simplemente me quedé al otro lado de la calle, respirando un momento que había esperado sin darme cuenta, no venganza, sino cierre. La casa parecía cansada, el ribete blanco estaba amarillento, las ventanas, que una vez estuvieron impecables como un reloj, ahora eran largos brazos salvajes de rojo y espinas. Había un aviso de ejecución hipotecaria metido a medias debajo del felpudo, un felpudo que aún estaba allí después de todo. Me acerqué en silencio y deslicé un sobre en el viejo buzón de latón. La carta dentro no era amarga, era honesta: tú no me diste nada, yo te lo di todo, ahora te doy espacio y silencio, no porque esté enfadada, sino porque finalmente entiendo que nunca estuve destinada a pertenecer a un lugar donde no era vista. Tú tomaste tu decisión y ahora yo he tomado la mía. Esto es lo último que dejaré en esta casa, sin firma, solo el final limpio de una historia. Me di la vuelta y me alejé, mis tacones suaves contra el camino de concreto agrietado, mi respiración constante. Detrás de mí una cortina se movió, ella me había visto, pero no salió, no esta vez. Más tarde esa semana, me enteré por un antiguo vecino que aún vigilaba la calle como un detective jubilado. Ella encontró la carta, me dijo. Se quedó allí mucho tiempo, leyéndola una y otra vez. Luego se sentó en los escalones del porche justo el sábado. Hizo una pausa. Se veía pequeña, Camille, como si finalmente se hubiera dado cuenta de cuánto había perdido. No me sentí triunfante, me sentí tranquila, porque a veces el mayor poder es alejarse, no con rabia, sino en paz, dejando que alguien se siente en el silencio que ellos mismos crearon. Ese fin de semana, mamá llamó a mi antiguo celular, el número que ya no usaba, dejó un mensaje de voz que nunca oiría. Me imagino que no era una disculpa, ella nunca hacía eso, pero también me imagino que tenía la carta en una mano y una factura de agua vencida en la otra, mientras Chloé revisaba su teléfono en el sofá, aún esperando que el mundo le diera algo que nunca se ganó. Ese era su círculo, y yo finalmente estaba fuera de él. Mientras tanto mi círculo estaba creciendo. Acababa de firmar un contrato de arrendamiento para una segunda ubicación de oficina. Mi asistente estaba incorporando a 2 nuevas pasantes. Nuestra empresa había sido destacada en 3 publicaciones de negocios más ese mes. Estaba construyendo un legado no por despecho, sino a partir del espacio que una vez llamaron vacío. Y esa casa de la infancia ya no era un hogar, era un caparazón, un lugar que superé en el instante en que me di cuenta de que yo nunca fui el problema. A veces la carta que dejas atrás no es para que ellos la entiendan, es para que tú sepas que finalmente dijiste todo sin necesitar una sola respuesta. Algunos legados no se heredan, se reconstruyen de los escombros y surgen del silencio. El salón de gala brillaba con una suave iluminación dorada y manteles azul marino, las copas de cristal tintineaban suavemente. El tema era voces que cambian futuros. No esperaba mucho cuando recibí la invitación. Pensé que tal vez estaría sentada en una mesa cerca del fondo, un gesto simbólico hacia el trabajo reciente de mi empresa. Pero al entrar, la directora del evento me encontró al instante. Sonrió: es nuestra última homenajeada esta noche. Me quedé inmóvil. Filántropa del año, dijo. Tu fundación, tu viaje ha inspirado a muchísimos. Estaba entre bastidores, justo al lado de la cortina de terciopelo, mientras el maestro de ceremonias leía mi nombre. Esta noche honramos a una mujer que no solo reconstruyó después de la traición, convirtió el silencio en estrategia, el dolor en progreso y la memoria en impulso. La gente comenzó a aplaudir, luego el aplauso creció atronador, haciendo eco de un ritmo de reconocimiento que nunca supliqué, pero que me había ganado. Entré en la luz, no la luz hacia la que pensaron que me arrastraría, sino la luz que yo misma había construido, ladrillo a ladrillo, discurso a discurso, decisión a decisión. Tomé el micrófono y escudriñé la sala: CEOs, abogados, activistas, artistas, adolescentes que me miraban como yo una vez miré a todos los demás, preguntándome si alguna vez sería suficiente. No lloré, pero mi voz se suavizó.
estoy aquí no porque gané, sino porque me negué a permanecer invisible. Y esta noche me enorgullece anunciar el Fondo Futuro Donovan, llamado así por mi padre, apoyará a las niñas a quienes se les ha dicho que son demasiado poco o simplemente no lo suficiente. Les daremos herramientas, tutoría, seguridad y sobre todo, permiso para ocupar su espacio sin disculpas. Estallaron los flashes en algún lugar del frente, una niña con rizos apretados aplaudió tan fuerte que sus gafas se le resbalaron por la nariz. En ese mismo momento, en una casa a 2 pueblos de distancia, mi madre estaba sentada en la oscuridad, la luz se había cortado de nuevo sin calefacción central, solo una vela parpadeando en la esquina junto a las facturas apiladas en la mesa de café como pecados impagos. No le quedaba nadie a quien culpar, nadie a quien rogar, solo Chloe dormitando en el sofá, sin trabajo y amargada. Y la televisión, la gala se estaba transmitiendo en la cadena local. Llené la pantalla en alta definición, erguida, radiante, una corona de gracia ganada sobre mis hombros. Y mientras mi voz resonaba a través de los altavoces, imagino que ella se inclinó hacia adelante y vio todo lo que desechó. Ella dijo que no obtendría ni un céntimo, digo en mi última voz en off mientras la gala se desvanece a negro. Tenía razón, obtuve paz, obtuve poder, obtuve un futuro, y ahora ella tendrá que recordarme así, para siempre, fuera de su alcance.